Yo creo que hubo un cambio de expectativas en función de algunos cambios en la política económica no esperados por el mercado. Por un lado, la demandada corrección de las distintas velocidades de accionar de la política monetaria y fiscal a través del ajuste de las metas de inflación, que generó un movimiento en el tipo de cambio, sumado a lo que fue el movimiento internacional de las tasas de interés, que parecía que se adelantaba el ciclo alcista en Estados Unidos, que generó ese ruido en la bolsa, sumado también a algunas cuestiones internas, ¿no? Ese repunte del banco con un clima de mayor incertidumbre generó que también tengamos durante esos meses una política un poco errática del Banco Central, ¿no? Por un lado parecía forzado a bajar la tasa, después cuando las recomendaciones hubiesen sido subirla, la frenó, y después cuando nunca lo había hecho salió a intervenir el mercado cambiario para contener el dólar mirando la inflación. Me parece que generó todo ese malestar. Sumado a eso, que parecía que la actividad, entre comillas, los datos daban que parecía que se desaceleraba el impulso que tenía. Sin embargo, yo te diría que ese clima, si querés un poco más adverso, ya entre marzo de alguna manera se revirtió. Los datos del nivel de actividad no solo confirmaron que la tendencia continuaba, sino que venía mejor de lo esperado, en especial en mucho más generalizado el proceso de expansión a sectores y actividades que venían inclusive cayendo el año pasado. Se empezó a notar la recuperación de Brasil, traccionando en especial en algunas economías regionales, y creo que quizás el tema hoy de mayor preocupación es que la inflación, la expectativa de inflación se ajustó un poco más al alza. No quiere decir que el proceso de desinflación se haya roto, sino que vamos a ir a una baja un poco más pausada. En un semestre muy cargado inflacionario, porque hay que ver que este primer semestre, por lo menos hasta mayo, tenemos el impacto de todo el aumento de tarifas públicas, luz, gas, transporte en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por otro lado, el impacto también del recomendamiento del dólar, ¿no? Que pasó de ese 18 a 20 impacto. Y tercero, la sequía, que tuvo especial impacto en algunos bienes alimenticios, como es el caso de lácteos o carnes, que de alguna manera afectó. La sensación es que ya a partir de mayo-junio vamos a empezar a ver valores de inflación más normales en términos de continuar a la baja, pero con una expectativa un poco más alta. Y las economías regionales es uno de los puntos fundamentales, sobre todo en provincias como la nuestra, donde todas las economías tienen que ver con la regionalidad y este tipo de forma de desarrollo. Y si a eso le sumamos la sequía que hubo en el país y que se perdió prácticamente toda la gruesa, es una combo bastante interesante que hay que ver cómo se resuelve y cómo se reactivan este tipo de economías. Y cuando uno mira la sequía, tiene un impacto a nivel global. Nosotros pensamos que va a restar casi medio punto del crecimiento este año del PBI, pero va a ser muy también heterogénea en términos de impacto, ¿no? La zona quizás de Entre Ríos sufre un poquito más que las zonas de provincia de Buenos Aires, pero también la zona núcleo de soja está mejor que la zona de maíz o de trigo. Yo creo que ya está cambiando el régimen de lluvias, ¿no? Eso de alguna manera, la sequía que tuvimos en los primeros meses empieza a atenuarse en un momento donde muchos productores empiezan a hacer nueva siembra y prepararse para otras cosechas. Eso quizás pueda atenuar, pero yo creo que tienen que mirar un poquito más ya pensando el año que viene. Por un lado, parte del impacto de cantidad está compensado por precios, y esto de alguna manera también puede mejorar en el margen, y me parece que ya la perspectiva del cambio de ciclo nos va a dar una idea de que para el segundo semestre, pero en especial para el año que viene, vamos a tener nuevamente la actividad agropecuaria con un ciclo alcista importante. Y si hay un denominador común de queja y donde ya prácticamente el vaso se está rebalsando, es el tema impositivo, uno de los grandes artífices de la pérdida de competitividad de cualquier producto argentino. Yo separé dos cosas. En el tema de pymes, creo que está subaprovechada, o por falta de desconocimiento, por algunas cuestiones, lo que fue la ley PYME que se votó el año pasado, que es una ley que ha sido de alguna manera avalada por casi todas las cámaras y que realmente tiene un impacto impositivo fuerte en aquellas empresas que se han adherido, ¿no? Porque te permite no solo postergar, pagás el IVA cada 3 meses, sino también compensar impuesto del cheque, que es uno de los peores impuestos, contra adelantos de ganancias, o sea que realmente mejora mucho el perfil de las pymes. Así que yo diría, para las pymes habría que analizar aquellas que no están incluidas en la ley PYME, tienen que tratar de hacer lo posible, ver que las provincias se hayan adherido a la ley PYME como para poder
poder ingresar, porque creo que el cumplimiento hasta ahora está en menos del 60%, por lo menos del 50% del total de las pymes argentinas se ha adherido. Yo creo que lo que se votó a fin de año es un paso importante en términos de que empieza a marcar un camino gradual de baja de la presión impositiva. Lo que pasa es que es cierto que algunas provincias han aprovechado esa ventana de tiempo entre que se acordó el pacto fiscal y se votó, y han aumentado hasta el tope máximo posible ingresos brutos para empezar a bajarlo. ¿Cuáles son? Creo que ahí me parece que el Gobierno Nacional va a tener que actuar un poquito más con la teoría del palo y la zanahoria, y aquellos que quizás hayan actuado de esa forma debería compensarlo con no enviándole quizás tantos fondos o tantos fondos discrecionales, ¿no? Pero me parece que es un tema a discutir. Ahora, ¿qué es lo importante ahí también para ver? Un tema importante fue que en muchas provincias ya se eliminó el impuesto de extraña jurisdicción, que era una especie de aduana interna para muchas provincias. Si un empresario quería vender de Entre Ríos en Córdoba, tenía que pagar casi un 5% más de lo que pagaba un empresario de Córdoba. Eso se eliminó, me parece que es un buen tema. Se está eliminando ingresos brutos para la industria. Quizás todavía pasa que muchas provincias, no todas, pero casi 10 provincias aprovecharon la baja de impuesto a la industria, pero empezaron a aumentar en el comercio, que es donde quizás ahí se siente un poco más la presión. Me parece que vamos a tener que mirar y seguir, el gobierno debería hacerlo, seguir muy seriamente cómo es el cumplimiento de ese pacto y presionar a las provincias para que de alguna manera se atengan a lo que se había marcado en la ley. Pero creo que este año vamos a ver a nivel agregado una baja global de la presión impositiva, en especial también por el tema de retenciones. Y en el 2019-2020, cuando ya este primer paquete que se votó tenga efecto pleno, se nota mucho sobre la carga, básicamente la mejora en la rentabilidad de las empresas, pero hay que recorrer este camino. Yo creo que eso todavía tenemos 2 o 3 años de transición donde el impacto va a ir notándose y va a ir bajando, pero todavía estamos con el proceso también de ajuste de tarifas. Hoy venimos viendo cómo los empresarios dudan antes de realizar inversiones porque el contexto no ayuda, y siempre se dice que si se pone en LEVAC la plata se garantiza una renta asegurada. La pregunta de Antesica es, ¿qué conviene hoy? ¿Invertir en el corto plazo en letras o seguir pensando en la empresa y volcar esa inversión, esa reinversión de utilidades, si es que las tienen, en la propia empresa? Si mira el corto, el mercado de capitales seduce, pero claramente si uno es empresario y mira el mediano plazo, tiene que invertir en su empresa, y tiene que invertir por varias causas. Primero, porque si la economía sigue esta tendencia, la política económica de normalización del mercado, cuando digo normalización del mercado es tasas de inflación más baja, recuperación del mercado de capitales, déficit fiscal controlado y una actividad que sigue expandiéndose, y las reformas en mejora de la competitividad siguen su paso, mejora de los costos logísticos, más conectividad, puertos más eficientes. Hacer negocios también va a requerir que las empresas se adapten a estas nuevas formas de juego. Una economía más integrada al mundo, más abierta, con mayor volumen de comercio, mayores inversiones, requiere que los empresarios tengan no solo que hacer un gap tecnológico en términos de lo que es la tecnología dura, la planta de producción, sino también en cómo comercializan, en cómo generan las cuestiones de administración, en cómo mejoran su eficiencia, cómo incorporan los temas de sistemas, inteligencia artificial, digitalización a su propio proceso productivo. Entonces creo que la apuesta a mediano plazo, si uno quiere mantenerse en el mercado y crecer, es mirar e invertir en la empresa. Claro, en el corto va a tener ese trade-off, ¿no? Yo creo que esta tasa excesiva en términos reales, en la medida que la inflación vaya bajando y acomodándose a niveles más normales, seguramente vamos a mantener tasas de interés real positiva, pero no de la magnitud de esta. Prioricen el mediano plazo en el corto. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.